Este es Henry Parsons Crowe. Probablemente no sepas quién es, pero definitivamente deberías. No solo fue un empresario increíblemente exitoso y un gran filántropo, sino que cambió por completo los hábitos de desayuno de la nación con una pequeña empresa que fundó llamada Quaker Oats e impulsó un movimiento. Desayuno con avena Quaker. Este tipo era súper emprendedor, brillante en el marketing temprano, brillante en la tecnología y brillante en entender qué hace una diferencia para el consumidor. Representa a emprendedores, activistas, amantes radicales. Aunque Quaker Oats es por lo que más se conoce a Henry, su historia es en realidad mucho más grande e increíblemente fascinante. Como muchos de su generación, Henry enfrentó algunas dificultades muy temprano. Lo que me impresiona de la historia de Henry es en realidad su dolor, y la secuencia de muertes y otras tragedias que experimentó fueron claramente muy formativas. En sus primeros años, fue diagnosticado con tuberculosis, lo que resultó en que tuvo que pasar 7 años viviendo al aire libre. De joven, viajó a caballo por Colorado y California y exploró el oeste americano, aunque finalmente se recuperaría. En un giro muy triste, su esposa Lily contrajo tuberculosis y finalmente sucumbió a ella. Estas dificultades, junto con 2 momentos cruciales en su juventud, formarían en última instancia todo su enfoque hacia los negocios y la vida. El primero vino de su director de escuela preparatoria, Benjamin Mills, quien apasionadamente imploró a Henry que se tomara su tiempo y descubriera la voluntad de Dios. Así que lo que parece un consejo demasiado simple se convertiría en la base de toda la forma en que Henry vivió su vida. El segundo momento clave llegó cuando Henry asistió a una charla del famoso evangelista Dwight Moody del ahora Instituto Bíblico Moody. Una noche, mientras hablaba ante una multitud, Moody ofreció, la ahora famosa cita. Dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona completamente consagrada a Él. Estas palabras afectaron tanto a Henry que esa misma noche, fue a casa y oró para que si Dios le daba los medios, él sería ese hombre. Le daría toda la gloria a Dios, y la vida de Henry nunca sería la misma. Dedicó toda su vida a Cristo, y parte de la razón por la que el Evangelio tuvo tanto poder en su vida fue que se dio cuenta de que el Evangelio en realidad se cruzaba en el dolor que necesitaba a Dios, quien era exactamente el Dios que descubrió. Y sabía que hiciera lo que hiciera, Dios lo respaldaba, lo estaba guiando, lo estaba liderando, y no veo en lo que sé sobre él que haya tenido miedo en toda su vida. La devoción a Cristo le causa tener una expectativa. Sus ojos están abiertos a esas oportunidades. Las oportunidades vienen a él, y de alguna manera, pensamos, wow, eso es asombroso. Pero también tiene los ojos para verlas. Ahora, la historia del molino Quaker es un gran ejemplo de cómo el deseo de Henry de buscar a Dios en todo lo llevó a una gran e inesperada bendición. Henry no comenzó el molino Quaker, se le acercaron para comprarlo cuando el dueño en ese momento tenía problemas para obtener ganancias. El dueño había oído hablar de él y lo buscó. Henry oró al respecto y finalmente sintió que Dios lo estaba llamando a comprar el molino. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El molino venía con el derecho de usar una pieza de equipo muy especial que cambiaría el mercado de la avena para siempre. En ese momento en el mundo, la avena era comida para caballos, tomaba horas hacerla, y se vendía en barriles detrás de un mostrador. William Heston, el inventor de esta máquina y el hombre que vendió el molino a Henry, estaba trabajando para uno de los futuros competidores de Henry, Franz Shoemaker, cuando desarrolló una nueva forma de cortar la avena muy fina, reduciendo drásticamente su tiempo de cocción. Cuando Heston vendió la patente a Shoemaker, hizo un trato de que cualquier molino el que fuera en el futuro, tendría el derecho de usar la máquina. Cuando Henry compró el molino, él heredó el derecho de usar esta máquina, y el resto es historia. Henry era un brillante mercadólogo que convenció a una nación de comer comida para caballos en el desayuno, cambiando el juego en publicidad. Puso anuncios en catálogos, y sacó estos enormes anuncios en estos carteles masivos para que las personas en los trenes pudieran verlos, como pionero de la moderna valla publicitaria. También fue uno de los primeros verdaderos mercadólogos de marca. El símbolo de Quaker se convirtió en sinónimo de pureza y calidad. Ya no solo importaba que compraras avena, sino que importaba qué marca de avena comprabas. El éxito de Henry no se limitó solo a la avena. También fue criador de caballos, ranchero, e incluso tuvo una empresa de estufas de queroseno con el entonces hombre más rico del mundo, John Rockefeller. Este tipo que es un titán de los negocios. En 1927, un par de John Rockefeller. El éxito empresarial que tuvo, que estaba entrelazado con su filantropía, fue una fuente de gran alegría. Henry estaba motivado por el amor. El amor fue una fuerza impulsora para, su filantropía. Dios también bendijo la vida personal de Henry. Al igual que las oportunidades de negocio que parecían caer en su regazo, Henry encontraría el amor de nuevo cuando sus amigos le presentaron a su futura esposa, Susan Coleman.
Como matrimonio, se convirtieron en algunos de los filántropos más generosos de su tiempo y se mantuvieron fieles a la promesa de Henry de honrar a Dios primero. Cuando se trataba de dar, a Henry le gustaba decir, nunca puedo adelantarme a Dios en el asunto de dar. Durante una grave depresión en Estados Unidos, Henry y Susan seguían siendo militantes. Financiaron misiones médicas, iglesias, ministerios en prisiones y traducciones de la Biblia. También pagaban las deudas de las personas, facturas médicas, préstamos educativos y daban dinero a huérfanos y viudas. Pero, el tiempo era igual de importante. Henry y Susan creían firmemente en dar su tiempo e influencia a las causas. Cuando se trataba de impacto, la filosofía de Henry era una legislación adecuada en armonía con los ideales cristianos y respaldada por ciudadanos valientes. En la década de 1890, la depresión llevó a muchas personas a prostituirse para llegar a fin de mes. Chicago se había convertido en un centro importante de tráfico sexual. Henry sentía que los políticos estaban haciendo la vista gorda. Susan y Henry estaban alarmados por lo que ocurría en su ciudad, así que decidieron actuar. Se apoyaron en sus amigos más influyentes, y Henry incluso usó sus conexiones en el Chicago Tribune para denunciar a los políticos que se negaban a abordar el problema. Formaron una coalición de otros líderes para atacarlo, y, en última instancia, su defensa fue tan exitosa que resultó en la aprobación de una de las primeras leyes importantes contra el tráfico sexual en la historia estadounidense, la Ley Mann. A medida que Henry envejecía, reflexionaba sobre cómo continuar su trabajo y estaba decidido a que su riqueza contribuyera al cumplimiento de la obra de Jesucristo. Formó el fideicomiso Henry Parsons Kroll y Susan Coleman Kroll, que continúa con el trabajo hasta el día de hoy. Así que, en la medida en que el fideicomiso Kroll y el propio Henry conviertan en una inspiración para un evangelio mucho más comprensivo, y para creer que el Dios que posee todas las cosas es el Dios que se preocupa profundamente por todas las cosas y todas las personas, los jóvenes que entienden esto pueden realmente tener su propio momento generacional de reclamar, redescubrir, volver a mostrar y volver a actuar el evangelio en el mundo. Ahora eso es cambiar el mundo. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona completamente consagrada a Él. Dwight L. Moody.